Reciban un cordial saludo. En esta ocasión nos vamos a referir a las decisiones judiciales en otros procesos y su decreto como prueba para el proceso penal. Obvio, para ello vamos a tener como base, como fundamento, lo más relevante que se ha dicho sobre la materia por parte de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Pues bien, iniciemos diciendo de la mano de la Corte que un medio de prueba resulta ser pertinente dependiendo de su relación con el tema de prueba, esto es, con los hechos con relevancia jurídico-penal que han sido objeto de acusación plasmados en el escrito y luego verbalizados en la respectiva audiencia de formulación de acusación. Recordemos que el artículo 375 de la Ley 906 de 2004 establece que el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deben referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado, siendo pertinente también cuando solamente sirve el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba para hacer más probable uno de los hechos o circunstancias que han sido mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Pero bueno, a la par de ese artículo 375, hay que recordar que el artículo 357 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, establece que el juez, obvio con función de conocimiento, decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código, y el artículo 376 precisa como regla general que toda prueba pertinente es admisible. No existiendo en Colombia, destacamos, la tarifa legal de prueba, o mejor, existiendo libertad probatoria en nuestro país. Esta secuencia lógica entre el medio de prueba, el tema de prueba y el decreto probatorio no opera de manera absoluta. Cualquiera podría llegar a decir de manera desprevenida que conforme en lo ya expuesto, aquello que obre en otra actuación, pues se puede traer al proceso penal y algunos hablarán de prueba trasladada. Pues bien, una excepción ocurre con la solicitud de pruebas documentales de autos o sentencias proferidos en otras actuaciones judiciales, los que se solicitan, ha dicho la Corte, como medio de prueba porque en su contenido abordan, así sea de manera tangencial, el tema de prueba por el que cursa la actuación penal en trámite. Hasta ahí no existiría ningún problema. No obstante, señala la Corte, que es del caso señalar que las decisiones judiciales que se profieren son el producto de la concreta resolución de cada proceso. Ojo, producto de la concreta resolución de cada proceso, al que lo acompaña
la valoración de las pruebas allí practicadas con independencia de si los supuestos fácticos o jurídicos tienen o dicen tener relación con otras actuaciones, independientemente que la tengan o no. Lo cierto, acorta la Corte, es que el criterio jurídico de las decisiones judiciales que definen determinado tema no pueden tener la entidad para imponerse sobre el curso de otros asuntos. No vamos a llevar lo de la izquierda para la derecha o no vamos a llevar lo de la derecha para la izquierda. Sobre este particular, la Corte, en providencias como la AP 785 del 2015 con radicación 46153, ha dicho que, comillas, la regla general es que lo sucedido en otras actuaciones procesales, entre ellas la intervención de las partes y las pruebas allí practicadas, no hacen parte del tema de prueba ni son admisibles como medio de prueba en otro proceso. Cerramos las comillas un momento para reiterar. No hacen parte del tema de prueba ni son admisibles como medio de prueba en otro proceso. Siguen las comillas. En primer término, las intervenciones realizadas por las partes en otros procesos no hacen parte del tema de prueba, dice la Corte, pues este, según se indicó, está delimitado por los hechos incluidos en la acusación y por los propuestos por la defensa cuando opta por una teoría alternativa. Si en algún momento, continúa la Corte, se llegara a considerar que la intervención de una parte o la intervención del juez en otro proceso pueden constituir delito o una falta disciplinaria, será en el proceso que se inicie a raíz de esa situación donde la intervención o la decisión pueda considerarse tema de prueba. Continúan las comillas. En cuanto a las pruebas practicadas en otros trámites, debe considerarse que en el sistema reglado de la Ley 906 de 2004 no opera la figura de la prueba trasladada. El énfasis es nuestro. Así, si una parte considera pertinentes los medios de prueba usados en otra actuación, debe agotar los trámites atinentes al debido proceso probatorio. Continúan las comillas. En todo caso, dice la Corte, la parte que pretende que se decrete como prueba este tipo de información debe cumplir con la carga de explicar su relación con los hechos relevantes para la decisión que debe tomar el juez en los términos previstos en el artículo 375 de la Ley 906 de 2004. Cierro las comillas. Esto se explica lo que se acaba de leer en que el juez penal, ha dicho la Corte, está obligado a decidir cada proceso de manera autónoma e independiente, luego del curso de un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías como lo establece el artículo 250 en su numeral cuarto, Constitución Política de nuestro país, sin que lo resuelto en otros procesos judiciales delimite o condicione su función. Esta postura, ha dicho la Corte,
se ha trasladado de forma uniforme frente a lo decidido por otras autoridades. Por tanto, no es admisible el argumento según el cual la conclusión de la investigación penal debe ceñirse a lo resuelto por la Procuraduría, toda vez que la decisión que responde a la petición debe tener como fundamento lo probado en el trámite penal, sin que, para la formación del concepto o la determinación, el juez quede sometido a lo fallado por las autoridades de control fiscal o de control disciplinario. Y mucho más habrá que decirlo en los asuntos de naturaleza penal, donde se quiere o donde se pretenda llevar de un proceso, lo dicho allí, a otra actuación. Ojo, recuérdese, por cada presunta comisión de una conducta punible, vamos a adelantar solamente una indagación, una investigación y un juzgamiento, a no ser que se quiera violentar de manera flagrante el principio del non bis in idem. Esto es, juzgar dos veces por una misma conducta o la prohibición de juzgar dos veces por el mismo hecho. Así que en asuntos de naturaleza penal, mucho menos se puede llevar lo de un proceso para otro. Si se quiere algo que ya se ha dicho en una actuación, en otra que se adelante posteriormente, pues llévese, pero llévese acreditando la necesidad, la pertinencia de que se escuche a la persona sobre determinado tema o que se reciban los documentos sobre determinado tema, no pretendiendo manejar eso a la manera de prueba trasladada como se hacía en otros sistemas de procesamiento, por ejemplo, en lo regido por la Ley 600 de 2000. Si usted quiere conocer la totalidad de la providencia que sirvió de fundamento para esta explicación, recuerde por favor escribirnos y con mucho gusto se la vamos a remitir. Gracias por su atención.